ya. Bueno, entonces las otras clases habíamos visto qué es una columna, cómo se calcula la capacidad resistente mediante la fórmula PU es igual a 0,56, abro paréntesis, 0,85 F'C por área de la columna, pero ya descontado la varilla, ¿no? El área bruta menos la varilla, y más el AS por FY. Pues ahí vemos la capacidad resistente, pero eso no es del todo cierto, ¿no? Porque una columna tiene momentos en la cabeza y en el pie, pues, ¿no? Tiene dos momentos, MX y MY, en cabeza y pie, ¿no? O sea, arriba y abajo. Y también tiene una carga PU, pero esa carga PU no es del todo cierto que sea completamente céntrica, ¿no? Axial. Axial significa en el centro, ¿no? Eso es como se dice, idealizado, ¿no? Entonces continuamos con esto de columnas. Ahora sí vamos, ya dejamos ¿cómo se dice? El librito 11, ¿no? De compresión axial, y ahora nos vamos al capítulo 4 de roche de agua, hormigón reforzado. Aquí tenemos columnas uniaxiales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Miren, las columnas sometidas a carga axial pura no existen, ¿sí ven? En estructuras aporticadas, las vigas de piso y columnas son fundidas monolíticamente. Esta situación produce algunos momentos en los extremos restringidos de las columnas, ¿no? ¿Sí? Aquí hay, ¿no? Donde está la manita. ¿Qué significa esto? Que el momento, que hay una excentricidad, ¿no? Entonces, la excentricidad, ¿cómo se calcula? El momento sobre la carga. Pues tenemos excentricidad en X y en Y, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? El refuerzo longitudinal a lo largo, refuerzo transversal, los estribos. Tipos de columna, columna con estribos y columna con espirales, los unchos, ¿no? Y hay también columnas compuestas. Miren, entonces es una ampliación del capítulo 11 que habíamos visto del libro de temas de hormigón armado, ¿no? Entonces, miren, las columnas compuestas se embeben en el hormigón el perfil de acero, ¿no? Miren, aquí tenemos perfil de acero con varillas y con estribos. Es una columna compuesta, ¿no? Es para proveerle de más reforzamiento a una columna, más refuerzo. Miren, ahí tenemos tipos de el espiral, ¿no? ¿Se acuerdan del espiral en forma de resorte? ¿Sí? Entonces, la columna con estribos y la columna con espiral. Con espiral es mucho más resistente. También tenemos la tubería de acero, que cojo una tubería de acero, pues le relleno de hormigón, ¿no? Entonces, la tubería de acero va a tener un núcleo de hormigón. Y ese núcleo de hormigón, pues la hace más resistente a los esfuerzos de compresión. También tenemos, mire, según el tipo de falla, ¿no? Según el tipo de falla, tenemos columnas cortas y largas. No se llaman columnas cortas porque son chiquititas, ni columnas largas porque son grandototas. Eso no. Acá ya después les doy la fórmula para distinguir lo que es una columna corta y una larga. Todo tiene que ver con lo que vimos la otra clase, hace dos clases, y les mandé también ejercicios, ¿no? De la fórmula de Euler. Pi cuadrado e I sobre KL al cuadrado, ¿no? Siendo K el tipo de apoyo que tenga, ¿no? Pues si tenemos apoyo en voladizo, el K vale 2, significa que a la columna le hace el doble de longitud. ¿Ya? Miren, entonces tenemos especificaciones mínimas de diseño, ¿no? Miren, ninguna de la columna puede tener un diámetro menor de 25 para columnas circulares, ni una dimensión menor de 20 con un área de 600 para columnas rectangulares. O sea, lo mínimo que pueden tener son 600 centímetros cuadrados. Veré yo si lo pongo de 20 por 30 o si lo pongo raíz cuadrada de 600. Todo depende de la capacidad de disipación, ¿no? ¿Sí? Pero si son de alta disipación, entonces debe tener mínimo 900, ¿no? ¿Sí? Miren, de alta capacidad de disipación, entonces el elemento no debe ser inferior a 30, ¿ok? Número mínimo de barras. Miren. Debe ser de 4 correcada en estribos rectangulares o de 3 en estribos triangulares, pero esto no es aconsejable, ¿no? Y de 6 para barras longitudinales dentro de sunchos, ¿no? Miren, ahí tenemos la separación entre barras longitudinales que ya habíamos visto, ¿sí? Cojo no debe ser inferior, o sea que cojo la mayor, ¿no? No debe ser inferior.
Y ahí tengo los diferentes tipos de espaciamiento. Listo. Cuantías de diseño, mire. El AG es el área bruta de la columna, base por altura. Aquí tengo en cuanto a la columna con espiral, ¿no? También habíamos visto esta formulita, pero después hacemos ejercicio. Primero nos vamos a concentrar en las columnas rectangulares, ¿no? Longitud de diseño, miren, esto es importantísimo. Cuando yo tengo una columna, ¿sí ven? Un ábaco significa ¿cómo se dice? Una placa que donde la columna se apoya arriba y en la parte superior, ¿no? Para sostener al techo. El capitel es un sobreancho, ¿no? Si aquí tengo la columna. Cambios de sección también, miren, todo este librito indica cambios de sección, ¿no? O sea, en el piso de abajo yo tengo una columna más grande, más de mayor sección, y arriba tengo de menor sección, porque aguanta menos peso, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que hacerlo de acuerdo a ciertas normas. Disposición de los estribos, mire. ¿Sí? Entonces ninguna columna puede quedar suelta, ¿no? Máximo se permite una varilla saltando, mire. Esta tiene, esta no tiene, esta sí tiene. Miren acá, esta sí tiene, no tiene, sí tiene, no tiene y sí tiene, ¿no? Entonces, los estribos laterales sirven para amarrar varillas que están en la periferia, ¿no? Y las que están en las esquinas las amarro con un estribo rectangular, ¿no? ¿Sí? Este sería rómbico. Lo mismo aquí, miren, en cambio hay otra disposición, ¿no? Si X excede de 15 centímetros, ¿sí? Si excede de 15 centímetros, entonces tengo que poner, ahí sí amarrar todo, mire. Aquí es cuando menor a 15 centímetros, aquí es cuando es mayor a 15 centímetros, ¿no? Miren los estribos. Los estribos se deben colocar a una longitud, ¿no? L sub 0 medida de la cara del nudo en ambos extremos. No puede ser inferior, ¿no? No puede ser inferior. La máxima dimensión de la columna, 1/6 de la columna y 50 centímetros. O sea, yo tengo que amarrar la columna. Sí, déjenme ver si puedo anotar así a grosso modo. Tengo esta columna, mire, ¿no? Entonces yo tengo que ponerle el estribo, el primer estribo, aquí, mire. ¿Ok? Arriba y abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces todo tiene que estar de acuerdo a lo que tengo aquí. Si la máxima dimensión de la columna es de 20 centímetros, entonces puedo ponerle a 20 centímetros como mínimo. 1/6 de la dimensión de la columna. O sea, si tengo la columna mide 300 centímetros de alto, para 6 sería 50 centímetros. Entonces, pero va ganando el de 20, ¿no? Entonces tengo que ir jugando con estos valores. Miren, con estos valores yo tengo que ir jugando. Y el que me dé el menor, ¿no? ¿Sí? Ok. Continuemos. Dice, la anterior zona de confinamiento, la separación entre estribos no excederá de 8 diámetros de la longitudinal, 16 diámetros de la barra del estribo y 1/3 de la menor dimensión de la columna, ¿no? Y 15 centímetros. O sea, la separación. Expliquemos esto, es muy importante. Tengo la columna. Voy a poner los estribos, ¿no? Aquí me dice que la máxima, ¿no? Entonces cojo la máxima. Vamos que la máxima sea 50. Luego comienzo a poner los estribos. Vamos a ponerle en color azulito. ¿Ya? Entonces, en esta separación, arriba y abajo, pues tengo aquí una separación. Yo tengo que poner los estribos de esta manera, mire. Aquí, 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 ¿no? Lo mismo acá también, ¿no? De esta manera. O sea, donde más me acerco al nudo, ahí los estribos deben ser más
apegaditos, miren, donde más me acerco al nudo, ¿no? Porque supongo, pues, que esto de arriba, aquí ya tengo la losa de entrepiso, ¿no? Aquí tengo una losa, ¿no? Vamos a dibujarle más bonito la losa. Ahí tengo una losa. Y acá abajo también tengo otra losita. ¿Ya? Entonces, la separación entre estribos, si yo prefiero, ya cuando está ya en el centro de la, voy acercándome al centro, ahí sí los puedo hacer un poquito más separados, ¿no? Por ejemplo, ahí, y ahí, y ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, la historia de esto es, mientras más cerca estoy del nudo, mayor es, menor es la separación, mire, ¿no? Entonces, esta de aquí, esta separación es mandada por toda esta norma, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tengo que coger la menor, acá cojo la mayor. A veces yo mismo me hago bolas y digo, no, tengo que coger acá la mayor, la menor. Pero dice, no puede ser inferior, cojo la mayor. Aquí dice, no puede, no excederá de, entonces cojo la menor. ¿No? ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Luchito, ¿está claro esto? Todo bien, ingeniero. Chévere, me alegro. Ya. Ok, entonces ya sabemos, los estribos, la máxima puede ser 50 o 20 o un sexto, ¿no? Pero cojo la mayor, ¿no? ¿Sí? Porque dice, cuando dice no puede ser inferior, cojo la mayor. Y cuando dice no excederá, cojo la menor. Un poquito de palabras que hay que saberlo interpretar, ¿no? Ahora dice, deben colocarse en la zona de confinamiento a medida que la cara del nudo, la longitud del L sub 0 no puede ser inferior, ¿no? La longitud del L sub 0. ¿Cuál es la longitud del L sub 0? Aquí tenía arriba la L sub 0, ¿no? Esta longitud del L sub 0, mira. ¿Ya? Entonces tengo más parámetros, ¿no? Esto de aquí es lo mismo que lo de acá. ¿Ya? Dice, en la anterior zona de confort, ya, entonces, estructuras de especial capacidad de disipación, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo mismo que tenemos de lo de acá. Pero lo que más se usa es lo de acá arriba, ¿no? Resistencia al diseño. Columnas con refuerzo en espiral, 0.75. Con estribo, 0.70. Miren, entonces aquí tenemos un grafiquito que ya lo habíamos visto en la otra clase, pero aquí está más simplificado. Columna con estribos, miren, como la curva es pequeña, ¿no? ¿Sí? Y se rompe muy rápido, miren. O sea, hay una deformación para lo que la carga no me aguanta mucho, miren. Se rompe muy rápido. En cambio, con espiral, observen esto con espiral, miren. Hay una gran capacidad de deformación y no se me rompe tan rápido. O sea, me da tiempo a salvar vidas, ¿no? O sea, mucho mejor con espiral, pero también cuesta más dinero y el detalle constructivo es mucho mayor también, ¿no? Ya miren, entonces aquí tenemos una primera formulita, 0.10 de phi F' a G, ¿no? ¿Sí? Entonces este PU es cuando es mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces aquí te habíamos visto esta fórmula de la otra clase, ¿no? PU es igual al phi P sub n, ¿no? Es la carga nominal, ¿no? Pero yo prefiero no usar esto, sino directamente el 0.85 phi por 0.85 F'6, tengo toda la fórmula, ¿no? ¿Ya? Esto es para columna espiral con 0.85. Columna con estribos, 0.80. Entonces la de arriba va 0.85 con 0.75 y la de abajo va 0.80 con 0.70, ¿no? Y el término largo es igual que el de arriba, ¿no? ¿Sí? Nótese que AG menos AS, ¿qué es? AC, el área del concreto. ¿Ya? Estoy restando el área bruta menos el área de las varillas. ¿Qué me queda? El concreto, ¿no? Listo. Miren, entonces ahí tenemos las columnas cortas uniaxiales. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos diferentes tipos de solicitación, ¿no? Uniaxial, en un solo eje, ¿no? Un momento en un eje y la carga axial. Esto nos da como resultado
que esta carga la puedo transformar mediante la excentricidad. Este momento puedo simular que Px por E me va a dar el MUX, ¿no? Aquí tengo una solicitación biaxial. ¿Sí se dan cuenta? Esto es biaxial. Tengo MUY, MUX y P sub U. ¿Ya? Entonces aquí se manejan unas hipótesis para no pasar mucho tiempo. Ya, entonces este grafiquito es más importante, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos el clásico diagrama de Whitney. Entonces tengo la columna con sus aceros en la zona negativa, en la zona positiva. Y miren, aquí tengo la carga P sub U por la excentricidad, ¿no? Sí, aquí tengo el diagrama de deformaciones. Entonces es la posición del eje neutro. E'S, la zona compresión, la deformación del acero a compresión. Acá E sub S atracción y EUC es la deformación del hormigón. Entonces, aquí tengo el bloque de compresiones, ¿no? Realizo el equilibrio de cargas, PU por E', el C, la compresión del concreto, la compresión del acero, ¿no? Con sus respectivos brazos de palanca, ¿sí? Con lo cual llego a estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas se desprenden del gráfico de acá. Entonces, miren, el CC, ¿de dónde viene el CC? Aterriza justo en el diagrama de compresiones. Y el C'S aterriza justo en las varillas a compresión. Y el TS viene de la tracción en el acero. Recuerden ustedes que esto es zona de compresión y lo de abajo es zona de tracción. Por eso viene un TS, un C'S, un CC, ¿no? Recuerden que el prima, cuando pongo prima, A', significa acero a compresión. Aquí tengo el D', es de la zona de compresión al centro geométrico, ¿no? Y el D de la zona de compresión al centro geométrico de la zona de atracción. Y el H, le resto el recubrimiento y me da la altura efectiva D, ¿no? Y la B, que sabemos que es el ancho. Entonces aquí vienen las fórmulas, ¿no? Entonces el PU va a ser igual a ¿qué? A la compresión en el concreto más la compresión en el acero, en la zona de compresión del acero, menos la zona de tracción en el acero, ¿no? Entonces todo tiene que estar en equilibrio. Simplemente pues reemplazamos el PU, obtenemos pues el MU sería el PU por E'. ¿Sí se dan cuenta? PU, ¿sí? El PU por E', ¿no? El este E es al centro geométrico de la figura, o sea, de la columna. Pero el E' es del PU hasta los aceros a tracción, ¿no? Entonces hay que distinguir el E, centro geométrico, y E' al centro geométrico de las varillas a tracción, ¿no? Sacamos los momentos menos 0,85 por AB de menos A2, ¿no? ¿De dónde viene esto? El diagrama de Whitney, ¿no? Entonces sería CC por todo este brazo de palanca. ¿Y este brazo de palanca cuánto vale? D menos A sobre 2. O sea, todo esto vale D menos A sobre 2. Y aquí tenemos la formulita. Y para la otra, más, entiéndase bien, más, porque es tracción, ¿no? Cuando le pongo menos es compresión. Y cuando le pongo más tracción, entonces sería A'S, zona de tracción, de compresión del acero, por F'S, quiere decir que no llega a la fluencia, ¿no? Menos por D menos D'. O sea, sería D que todo esto menos el D', ¿no? ¿Sí? El D' es este chiquito, donde está la mano, ¿no? Es el D'. Entonces ahí saco el momento exterior sobre la columna, ¿no? El momento último sobre la columna. Este sería el PU. Entonces estas dos fórmulas son muy importantes para lo que vamos a hacer, ¿no? Si es posible estas fórmulas, pues tienen que aprendérselas, ¿no? Entonces el MU es igual al PU por E', el exterior. Y los interiores son del concreto y del acero. Nótese que le hemos eliminado el TS. ¿Por qué? Porque estamos sacando momentos con respecto al TS, o sea, la zona de tracción. Y el TS con respecto a sí mismo, pues no tiene brazo de palanca, es cero. Por eso me sale el momento cero, ¿no? Pero sí tiene fuerza, ¿no? Sí tiene capacidad resistente. ¿Ok?
Listo. Entonces aquí tenemos unos grafiquitos, se llaman diagramas dimensionales. ¿Para qué utilizo estos diagramas? Para no emplear todas estas fórmulas. Pero paradójicamente todas estas fórmulas me sirven para calcular estos diagramas dimensionales. Y hay gráficos adimensionales. Significa que todas las solicitaciones las puedo transformar en coeficientes, ¿no? Dimensionales tengo que tener los datos y adimensionales puedo transformar en coeficientes y esos gráficos adimensionales son mucho más eficientes que los dimensionales, ¿no? Entonces, miren, ahí tengo diagramas, primero análisis de falla balanceada. Entonces tenemos que distinguir dos casos. Primero, cuando gana el concreto y segundo, cuando gana el acero. Entonces, primero vamos a razonar la falla balanceada, que ustedes conocen cuando falla al mismo tiempo el hormigón y el acerito, ¿no? Se me fue uno. ¿Quién se fue? ¿Quién es Adrián? El Adrián. Pues Adrián Morán. Que tú también eres Luis Adrián, pues eres tocayo del man, oye. Aquí estoy, ingeniero Adrián. ¿Qué se olvidó? Ya me olvidé, pues hermano, como dicen las iracundos, ella ya me olvidó. Ah, ya, No, ingeniero. listo. Es que no aparece, pues Adriancito, no apareces. Los iracundos de Akbará. Los iracundos. A ver, Adriancito, ¿qué es falla balanceada? Para que te inaugures. ¿Qué pasó, ingeniero? Falla balanceada, ¿qué es? Falla balanceada. Sí. Es la afluencia de la suya y aplastamiento del hormigón. ¿Es qué? Es lo que dice ahí, pues. Una columna falla Pero simultánea. por tus palabras, a ver. Bueno, será una, como dice, pues una falla, pues, ingeniero. Adriancito, bueno. Dejémoslo ahí. Y ahí, ¿qué es fluencia del acero? Adrián, ¿qué es fluencia del acero? Espérese que ya voy a buscar por Google, ingeniero. Por Google. Déjalo nomás ahí ya. ¿De dónde viene el término fluencia? Que el acero fluye, que aumenta la deformación sin incrementar la carga. Eso es fluencia, ¿no? Ya, entonces, miren, con las propias palabras, cuando falla al mismo tiempo el acero y el hormigón, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos una falla balanceada. Miren, entonces por el diagrama de Whitney, nosotros podemos hacer triangulitos, ¿no? Miren, 003 es del hormigón, ¿no? Sobre CB, que es la falla del eje neutro balanceado, ¿no? Y sobre D. Ya, entonces yo creo que voy a conectar la tableta mejor para explicarles este grafiquito, porque así no me van a entender, muchachos. Los libritos ayudan, pero siempre hay que darles una manito con una explicación, ¿no? Aguántese un trocito aquí. Listo. A ver, ¿dónde está esto? Se me fue. Esto es importante, muchachos. Miren, ya van a ver que es súper importante esto. ¿Dónde está? A ver. Vamos a dibujar un selección. Está muy... Ya van a ver que es muy importante.
Uy, bueno, suponiendo que está bien. Estoy incomodón aquí en la cama. Vamos a ver si me acomodo bien aquí. Puro cable esto. Ay, sí salió rectica, mire. Entonces, la falla balanceada es esta, mire. Entonces, cuando yo tengo una falla balanceada, todo esto va a ser CB. Esto va a ser 0,003. Esto es la deformación unitaria última del concreto, ¿no? ¿Ya? Aquí tengo una EY, ¿ok? Miren. Entonces, todo esto de aquí viene siendo... Uy, se me dañó la tablet, miren. ¿Qué pasó ahí? Ahí se compuso. A ver, muchachos. Entonces, en este triángulo, mire, tengo un triángulo pequeño, ¿no? Miren, donde estoy punteándolo es un triángulo pequeño. ¿Sí lo ven? ¿No? ¿Ya? Entonces vamos a tener 003 es ACB, mire. 003 es A. Qué bárbaro, cómo se deforma la percepción con uno le cambia de posición la tableta. A ver, 0,003 es A. CB en este triángulo grande, ¿no? Como EY, mire, EY, ¿sí? Como EY, el otro triángulo, ¿no? Es A D menos CB. O sea, todo esto, ¿cuánto va a valer? D menos CB. ¿Sí se dan cuenta? ¿Entendiste, Andreacito? Adrián, Sí, ingeniero, aquí estoy. la Gema, Sí, aquí estoy. chévere. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí despejamos CB, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que hacer un despeje, ¿ya? Entonces, 003, mire, por T menos 003 por CB es igual a EY por CB, ¿no? ¿Sí? Entonces, este con este van un solo miembro, ¿no? Entonces, este de aquí solito me quedaría ahí, mire. Entonces, CB va a ser igual a 003 por D dividido por este con este pasa al otro miembro, se suman, ¿no? Entonces me quedaría 003 más EY, la deformación unitaria. Y tengo listo con lo de aquí. ¿Está claro esa demostración? Jóvenes. Listo, ¿no? Ya. Continuemos. Bueno, me detengo aquí bastante tiempo. ¿Por qué? Porque de esto depende... Chuta, ya se me dañó el mouse de acá. No sé, esto tengo acá. A ver, de esto depende que entiendan el resto, ¿no? Entonces, miren, el 003, ¿no? Entonces, aquí tengo que el ES del acero es 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué es ES, Gemita? El E mayúscula S, ¿qué es? Gema. Sí, aquí estoy, pero no sé la verdad. Es el módulo de elasticidad del acero, mija. Ya, ¿No? listo.
Listo. Entonces, la deformación unitaria del acero es igual a FY sobre S. FY el módulo de fluencia, ¿no? Entonces simplemente despejo, ¿no? ¿Sí? En vez de poner Y, en esta fórmula de aquí, ¿qué pongo? Pongo FY sobre ES. ¿Y ES cuánto vale? 2 por 10 a la sexta. Entonces, este 2 por 10 a la sexta va a multiplicar a 0,003 y me queda 6.000. Y el EY, el módulo de elasticidad, pasa arriba y también me multiplica al 0,03 y me queda 6.000. Entonces, ahí es de donde sale 6.000, ¿no? Y ese Ok. FY va a ser el mismo de siempre. Claro, mija, el FY es el que tú y yo conocemos, pues, ¿no? El Ya. 4200, Sí, sí. el que yo les doy de dato, ¿no? Por lo general es 4200, ¿no? Bueno, entonces aquí reemplazamos las expresiones, ¿no? Tenemos la primera expresión, 0,85 por el beta 1 es 0,85 también, ¿no? Por CB por B, ¿no? El bloque de compresiones. Más lo que aporta la zona de compresión del acero y menos lo que me disminuye la zona de tracción, ¿no? Es la compresión y esta es la tracción. Donde vean AF por FS, eso es acero. No le den más vueltas. Luego aplico momentos, como habíamos hecho ahí arriba, y obtengo esta expresión, ¿no? ¿Sí? Esta expresión general. ¿Ya? Entonces, beta 1 es 0,85 para hormigones menores a 280, ¿no? Si son mayores, disminuye en 5 centésimas por cada 70 kilogramos por centímetro cuadrado que excedan a los 280. Ya, entonces tengo mi PB. Este es el PB, ¿no? Porque ¿de dónde sale 0,7225? Sale de 0,85 por beta 1, 0,85 me da 0,7225 por phi. ¿Sí? Por F'C por B, y aquí tengo la falla balanceada, ¿no? Este es el PB balanceado. Porque es por CB, ¿no? Entonces esto es falla balanceada. ¿Sí? Entonces tengo, para FY 2800 tengo esta expresión. Para FY 4200 tengo esta expresión, ¿no? Miren, ahí cambia, ¿no? ¿Sí ven que cambia? ¿Por qué cambia? Porque simplemente estoy reemplazando. En vez de poner FY pongo 2800. Y después de calcular todo esto me sale 0,4926. Y lo mismo después lo reemplazo con 4200 y me da esta solución, ¿no? Bueno, entonces con los que hemos aprendido hasta ahorita, vamos a ver la falla tracción. Miren, se divide en falla tracción y falla compresión. Entonces hay que analizar esos dos casos. Alguien se me fue de aquí. ¿Quién se fue? Alguien se fue. Pero bueno. Ya después de esto hacemos una pequeña pausa, ¿no? Entonces vamos a ver la falla tracción, miren. Vamos a utilizar la tableta de nuevo. Esto es vital que entiendan. Listo, mire. Entonces aquí vamos a fijarnos en este gráfico, ¿no? Falla tracción, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo el CB. Este es el CB. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo CB, cuando falla tracción, ¿qué significa? Que el acero que estaba con un FS va a aumentar el valor. Miren, va a aumentar, todo este valor va a aumentar. ¿Sí? Entonces, si falla tracción, voy a tener una C menor que CB, miren. ¿Y se fijan? Pues voy a tener que disminuirle el C para poder equilibrar. Entonces el acero, este acero, clic, 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 va a fallar, ¿no? Si se fijan bien, ¿no? Vamos a bajarle un poquito la pantalla. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una falla de tracción, ¿no? Entonces realizamos los cálculos, como habíamos dicho, en la parte de arriba con triángulos, ¿sí? Ahí tengo con triangulitos. Y deduzco, ¿qué deduzco? ¿Sí? Deduzco esta fórmula. Que Fs es igual a Fy. ¿Por qué? Porque yo no puedo
es como tener en el bolsillo $20. Y no puedo gastarme más los $20. Por ejemplo, aquí el EY es lo máximo que se puede deformar el acero, es 0,02, ¿no? Si lo trato de deformar ya no va a haber cómo, pues se rompe, ¿no? Entonces lo máximo que tengo es 0,02. Y ese 0,02 desemboca multiplicándole por el FY, desemboca por el módulo de elasticidad, desemboca en 4.200. O sea, más allá de los 4.200 no me puedo exceder. Entonces, por eso que se pasa una falla a tracción, ¿no? Entonces, ahí tengo las expresiones. Mira. Y la falla a compresión, ¿qué significa? Entonces, lo contrario, ¿no? Pues vamos viendo, ¿no? Entonces, falla a tracción, C es menor que CB. Falla a compresión, C mayor que CB. Mire, ¿no? Es más o menos que yo tuviera esto así, mire. ¿Ya? Entonces, esto es CB. Yo voy a hacer lo contrario, ¿no? Voy a hacer que falle el hormigón. Entonces, si falla el hormigón, vamos a pintarlo de colorcito azul. Si falla el hormigón, entonces yo voy a tener esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hormigón no puede fallar esto. Lo máximo que puede fallar esto, pero yo lo hago idealizado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? De aquí a acá, ¿cuál va a ser mi eje neutro verdadero? Este. Entonces, el eje neutro verdadero va a superar al CB, ¿no? Es lo que tengo acá. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer del otro lado, ¿no? Miren, del otro lado también puedo hacer el mismo diagrama de deformaciones. Yo la verdad que entendí esto haciendo el diagrama de deformaciones, ¿no? ¿No? Entonces vamos a pintarlo de otro colorcito, ¿ya? Entonces, quiero que me falle el acero. Entonces, al fallar el acero, esto se va a aumentar, ¿no? Y yo voy a tener esto. Bien, entonces aquí voy a tener el valor de C y este va a ser el valor del eje neutro balanceado. Entonces, cuando falla tracción, C menor que CB. Así lo entendí. ¿Qué les parece? ¿No? Está facilito, ¿no? Entonces, cuando falla tracción, C menor que CB. Y cuando falla compresión, C mayor que CB. C es del eje neutro, pero el real, ¿no? Y CB es el idealizado, el que haría, supuestamente fallaría al mismo tiempo el acero y el hormigón, ¿no? ¿Sí? Es idealizado nada más. Listo, jóvenes. Continuemos. Entonces tenemos falla, compresión, tracción. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí nos da un montón de signos, de desigualdades. Yo lo entiendo mejor es así, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausita. Trazado de los diagramas. Miren, ¿para qué se hace el trazado de los diagramas? Ahora con los métodos computacionales, que ustedes nomás ponen en la calculadora Solver, ustedes tienen la posibilidad pues de despejar una variable sin pasar por muchos pasos, ¿no? O si no hacer un sistema de ecuaciones, pues si los resuelven a sí mismo mediante métodos numéricos. Pero antes había que hacer trazado de diagramas, ¿no? ¿Qué son los diagramas? Para que tengan un panorama claro, voy a adelantar un poco las páginas, ¿no? Sí, entonces, mediante esta tabla, construimos este diagrama, ¿no? ¿Sí? Sí lo ven, ¿no? Entonces, mediante este diagrama, nosotros podemos determinar la cantidad de acero, ¿no? Entonces, este diagrama solamente está hecho para determinada cantidad de acero. Aquí tenemos el MU que va en el eje de las X y PU en el eje de las ordenadas. Pero este diagrama solamente me sirve para columnas de 40 por 20. Pero si le pongo de 40 por 25, me fregué. Ya no hay cómo. Tocaría hacer otro diagrama. Entonces, para evitarse ese trámite, ¿qué es lo que yo hago? Es un diagrama dimensional. Se llama así porque tengo las columnas ya predefinidas de que van a ser de estas dimensiones. Y miren, de los datos estructurales yo saco el MU y el PU, que solamente me sirve para una columna uniaxial, ¿no? Que tenga en el un eje MU y en el otro PU, en el
la carga axial, ¿no? Pero hay diagramas adimensionales, mire. Entonces, por ejemplo, este diagrama solo me sirve para de 40 por 20. Y aquí tengo diferentes cantidades de acero, ¿no? El 1 significa 0,001, o sea, el 1%, el 2, el 3, hasta el 6%. Como vimos en otra clase, las columnas, el código me dice que nomás debo tenerle entre el 1 y el 6% del área bruta de la columna. Miren, entonces ahí tengo, ¿no? ¿Sí? Entonces son, para cada curvita, ¿sí ven? Para el 1, tengo que hacer todo este cálculo de acá arriba, miren. Todo este cálculo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Entonces aquí va a tener todo este cálculo. ¿Sí? Muy largo, ¿no? ¿Sí? Con todas estas tablas. Y luego de eso la grafico. ¿Ya? Entonces va a tener todo para el 1, el 1,5, el 2, el 2,5. Entonces serían muchos cálculos. ¿Qué es lo que se hace? Diagramas adimensionales. Entonces en los diagramas adimensionales pues me sirve para todas las columnas que cumplan con ciertos requisitos. También hay que calcular, pues, ¿no? Nada en la vida es fácil. Pues aquí tengo, miren, entonces esta columna tiene B por H, ¿no? Pero ¿qué pasa en el eje de las abscisas? Que ya tengo MU sobre BH cuadrado. Y lo mismo, en el PU tengo sobre BH. ¿Y se fijan? Entonces es un diagrama adimensional. Pues simplemente reemplazo la base y la altura y ya puedo obtener el eje de las ordenadas. Lo mismo acá, puedo obtener el eje de las abscisas. Nótese que aquí es BH cuadrado y este diagrama viene en KSIs. O sea, kilolibra por pulgada cuadrada, kilolibra pulgada, ¿no? ¿Sí? Entonces son otras unidades, ¿no? Entonces aquí, miren lo que tengo, ¿no? Entonces aquí puedo tener muchos diagramas, pero obviamente esta curva nomás me sirve para un tipo de cuantía, puede ser el 1%, ¿ya? Acá tengo expresiones aproximadas de diseño que lo vamos a ver el día viernes, ¿no? Son más complejos. Entonces, todo esto aproximada de diseño, eso es más con métodos de computadora, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tengo varios tipos de columnas circulares en espiral, ¿no? ¿Sí? Entonces este de aquí lo vamos a hacer el día viernes, este ejemplo, ¿no? Voy a obviar muchas partes de las fórmulas y me voy directo al grano, ¿no? ¿Sí? Entonces solución aproximada, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo por el método de Solver. Cualquier calculadora moderna pues lo puede resolver esto por el método de Solver, ¿no? Miren aquí nomás tengo 100.100 kilogramo metro, kilogramo centímetro, y aquí tengo que despejar a ese. Allá, sí o no, Luchito, que tú lo puedes hacer por la calculadora nomás, pues, ¿no? Pues con eso lo puedes despejar, sin pasar con tanto trámite, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tengo los mediante diagrama dimensionales, ¿no? ¿Sí? Entonces son muchas maneras, ¿no? Pues aquí tenemos otro ejemplo más. Listo, entonces vamos a explicar qué es el diagrama dimensional primeramente, ¿no? A ver, pues, ¿dónde estaba esto? Miren, entonces para el trazado de diagramas, ¿no? ¿Sí? Partimos de un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Para hormigones de 280, entonces el beta vale 0,85, ¿no? Para hormigones mayores a 280, entonces ya hay otras fórmulas, ¿no? ¿Qué fórmula es esa? Pues esta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si en el examen les pongo, o en su vida profesional se encuentra con hormigones de F'C es igual a 350. Entonces, ¿cómo funciona este beta? Esto es cuando son menores a 280 o iguales, menor o igual. ¿Qué pasa si es 350? Entonces, dice la regla que por cada incremento de 70 kilogramos por centímetro cuadrado en el F'C,
entonces el beta, que es 0.85, disminuye en 0,05, ¿no? Aquí casualmente tengo 350 menos 280, ¿cuántos son? 70. Entonces el beta ya no va a valer 0.85, sino que el beta va a valer 0.80, ¿no? ¿Entendieron eso? Díganme si lo entendieron. Niños, jóvenes. Tema, ¿entendiste eso? Sí, o sea, si le quitan acá, también le tiene que quitar el 0,05. Perfecto, Gemita. Ahora, ¿qué tal si yo te pongo un ejemplito? Que F'C valga 450. ¿Cuánto vale beta? Ya, espere. 450. Beta Menos menos 280, ¿no? 170. Correcto. Ya, ¿y qué me dice ¿Y de la ahí regla? cuánto, y de ahí cuánto le tendría que quitar? 0,05 por cada 70. También. Entonces Ah, sería ya. 170 dividido para 70, ¿cuántas veces cabe? 243. Y disminuye 0,05. Multiplícale por 0,05. Este, 0,12. O sea que el beta va a ser igual a 0,85 menos 0,12. ¿Cuánto es eso? 3. 0,83. 0,84, como quiera. 0,85 menos 0,12. 0,73 nomás. ¿No? Sí, sí, había puesto Ya. 0,02. Entonces fija, para F'C de 450, el beta vale 0,73. ¿Está claro? Entonces tengo que hacer todo este proceso y acordarme de la regla que por cada incremento de 70 sobre los 280, tengo que disminuirle el beta 0,05, ¿no? ¿Sí? Eso más o menos es, ¿no? O sea, a grosso modo, dicho en fórmula nomás, ¿no? Pero bueno, no es fórmula, es un algoritmo este, ¿no? ¿Entendieron qué significa eso? Listo. Ok, continuemos. Bueno, pues entonces ahí tengo que el PU va a ser igual de acuerdo a esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Con el diagrama de compresiones, más la zona de tracción del acero, menos la zona de tracción del acero y más la zona de compresión del acero, ¿no? Dicho de otras palabras, entonces, dicho de otras palabras, el PU va a ser igual al CC más el CS y menos el TS. Entonces, el CC es todo esto. El CS es esto y menos el TS es esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que me está explicando ahí esa pequeña formulita, ¿no? Entonces, aquí simplemente sacamos los momentos, ¿no? El momento con respecto a la zona de tracción, ¿sí? Menos A sobre 2, mire. Este A sobre 2, miren, entonces esto sería menos A sobre 2. Pero el A ¿qué es? El A es 0,85 C, ¿no? Y si le divido para 2, ¿cuánto me queda? 0,425. Y ahí viene ese valor, ¿no? Listo. Ya lo demás es carpintería, ¿no? Momentos con respecto al eje de tracción, ¿no? Entonces ahí saco mi primer E', ¿no? El E' sería MU sobre PU. Recuerden el gráfico. Y luego el E, ¿a qué es igual el E? Sería el E' menos D sobre 2. ¿Ya? Les hago acuerdo. Entonces esta es la columna, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí viene
volando viene ese PU. Ya. Cuando es con respecto al eje neutro, entonces sería E. Cuando es respecto a la zona de tracción de los aceros, sería L'. ¿Ok? Y aquí tengo el D', ¿no? El D', y todo esto sería el D. ¿Ya? ¿Ok? Pero como tengo mitad por mitad, mire. Entonces sería esto, mire. Entonces sería, ¿a qué es igual el E? El E sería el E' menos el D, que es todo esto, menos el D'. Entonces sería todo esto de acá, ¿no? Y le divido para 2, porque esto está justo en la mitad, mire. Esto está justo en la mitad. Por eso le divido para 2. Entonces sería D menos D' sobre 2. De ahí viene este término de acá, ¿no? ¿Cómo saco el E'? Pues dividiendo simplemente el MU sobre el PU. Esa sería la excentricidad, ¿no? Continuemos. Entonces, estos diagramas se trazan seleccionando previamente los siguientes parámetros. Por eso se llaman dimensionales, porque pongo las dimensiones de la columna. Tengo que poner los materiales. Vamos a explicar esto bonito también aquí. Dimensiones de la columna, ¿cuáles son? B y H. Materiales, ¿cuáles son? F' y FY. Y cantidad de refuerzo, ¿cuál es? El ρ, pues, ¿no? Ese es el ρ. ¿Y el ρ de dónde sale? De la S sobre la G, ¿no? ¿Sí? Entonces el ρ sale de esto, ¿no? Sí, pero nuestra misión es encontrar la S. Nosotros no sabemos este valor. Por eso nos imponemos un ρ. ¿Ok? Entonces todo se basa primero en suposiciones. Y en base a sus suposiciones vamos interpolando. Miren, entonces aquí tengo, ¿no? Entonces, primero seleccionamos las dimensiones, materiales y la cuantía. Vamos a empezar de un valor de 0,015, ¿no? ¿Sí? Y estribos número 3. Entonces ahí tengo la columna propuesta con las dimensiones 20 por 40. Ahí el recubrimiento, ¿cuánto me dice el recubrimiento? El recubrimiento creo que es 4 centímetros más tarde, 6 centímetros, ya. Aquí me sale el D' que sale 6, ya. Con todas las varillas, todo lo que estoy dividiendo, ¿no? Yo prefiero ponerlo directamente 6 o 5, porque esto realmente, si no conozco qué varilla, qué estribo va a ser, pues mejor ni me meto eso, ¿no? Bueno, entonces tengo H vale 40, menos 6 del total recubrimiento, 34. Vamos a analizar la falla balanceada. Entonces la falla balanceada es 0,425 phi F'C por BD. Esto lo sacamos en la fórmula de arriba, ¿no? Reemplazo y me da 42,48 toneladas la falla balanceada, ¿no? ¿Sí? Entonces la falla balanceada es 42,48 toneladas. El eje neutro balanceado simplemente reemplazo, ¿no? 6,000 sobre lo que tengo ahí por 34, que es el D, 20 centímetros. Entonces con estos dos valorcitos me meto pues a calcular el MU último, pero con la cuantía de 0,015, o sea, el 1,5%. Ya tengo pues este valor, 1.577 toneladas centímetros, ¿no? Lo transformé porque esto me da en kilogramos, pero para que no se me haga muy grande le pongo kilogramos centímetros, toneladas centímetros. Divido para 1000. Obtengo el E', miren, vamos viendo cómo va sacando, miren. Primero tengo 1.577 sobre PB. Dividan 1.577 para 42,48, corralito, divide 1.577 para 42,48, ¿cuánto me da? 1500. Lo que ves en pantalla, 1.577 el MU. Dividido para 42,48, ¿cuánto me da? 37.12. Aquí está, 37,13. Tienes que aproximarle a 2 decimales, ¿no? Ahora lee la excentricidad, pero con respecto al eje del centro geométrico de la figura, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es la mitad. Entonces, sería h sobre 2, ¿no? Entonces, aquí tengo 23,13, realizando operaciones, ¿no? Sería 37,13, mire, 37,13, menos, abro paréntesis de 34 menos 6, y eso divido para 2.
me da 23.13, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico, ¿no? El M balanceado prima por PB por C, ¿no? Con estos valores tengo el punto. ¿Cuál es el M balanceado? Este, ¿no? ¿Sí? El PB balanceado, ¿cuál es? 42.48. Por el M, 42.48. Por 23.13 me da 982. Y obtengo el primer punto del gráfico el punto A del gráfico, ¿no? ¿Sí? Entonces, con este valor, 982.52, ya obtengo el primer punto del gráfico dimensional. Vamos al gráfico dimensional. Brinquémonos nomás las páginas. Ya tengo este punto. ¿Dónde está el A? ¿Dónde está el A? Ayúdenme a encontrar el A, no lo veo. Ya, este es debido. Ahí está la falla balanceada. ¿Sí ven? ¿No? Este puntico, vamos a señalarlo en rojo. Este puntico de aquí es la falla balanceada, el que acabamos de encontrar. Este valor es 982 y piquillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo cae aquí? Entonces voy subiéndolo, ¿no? 982. ¿Sí? Entonces me da por aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Con qué carga? Con la carga de 42 toneladas. Entonces tengo que graficar eso, ¿no? ¿Sí? Entonces lo traigo para acá. ¿Ok? Ya tengo el primer punto, mire. Nomás nos faltan los millones de puntos más arriba, ¿no? ¿Ya? Sigamos. Ahora sí vamos a ver análisis de falla compresión, ¿no? Dice, la máxima carga que puede transmitir una columna con estribos es, lo que ustedes ya sabían, ¿no? 0.80 por 0.70, etcétera, etcétera. El AS total, ¿de dónde lo saco el AS total? A ver, ¿de dónde saco el AS total? Pues el AS total tengo que sacarlo de aquí, mire. Rho por B y por H, 0,015 por 20 por 40 me da 12 centímetros cuadrados. Si es simétrico, como obviamente es simétrico, arriba voy a tener 6 y abajo voy a tener 6, ¿no? La voy a tener 3 barras número 5, que Luchito nos enseñó a ver la otra vez en la parte última de este libro, cómo se ve esas barras. Yo creo que del tomo 1 era, ¿no? Entonces tenemos 6 arriba y 6 abajo. De ahí sacamos el AS total, ¿no? El total, pero el A'S y el AS son iguales. No es lo mismo A'S que AS total. El AS total es la suma de arriba y de abajo, ¿no? Tenemos 12. Ok, ¿dónde estaba? Ya, entonces el PU máximo que va a soportar esta columna es 107,000. O sea, como quiera, 107 toneladas. Y recuerden ustedes que el PB era 42,18, ¿no? Entonces, miren. Entonces, las tensiones en los aceros obedecen a las siguientes relaciones. F'S es igual a Fy, porque llegó la afluencia, ¿no? O sea, se sobrepasó. Si va a fallar atracción, obviamente el valor máximo que va a tener es 4.200. Aquí saco una porción del Fs, ¿no? El Fs. Pero en este caso no es necesario, ¿no? Ya, entonces, no puedo calcular. Tengo que ver aquí cuál es el valor de C para ver qué valor de porción alcanzo el Fs. Entonces, como tengo todos estos valores, AS 6 centímetros cuadrados, todo lo que ustedes ven ahí, y reemplazo en la expresión del PU, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Este no vayan a pensar que es balanceado, ¿no? Es C por B, no es CB, es balanceado. Reemplazo aquí, miren, entonces trata de reemplazar aquí este valor de Fs, ¿sí? Porque el de arriba ya llegó a la afluencia, me falta el de abajo, la porción de abajo, falla tracción. Tengo que reemplazar, en vez de poner Fy, ¿qué tengo que poner? 6.000 por DC menos C, ¿recuerdan de las vigas? ¿Ya? Entonces calculo los momentos, ¿no? Entonces, con esta presión de arriba, miren, el PU ya sé que es 107,000, ¿no? ¿Ya? Simplemente lo reemplazo, tengo un sistema de ecuaciones, ¿no? Miren, con la expresión se calcula, con la expresión 1 se calcula el valor de C, ¿no? Entonces, Luchito, ponle en el solver ahí. Luchito, ¿sí estás ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Entonces, ponle ahí. PU pone 107, es igual a lo que tú ves ahí, ¿no?
por phi, que sería 0,70. F'C 210 creo que es. C, nos conocemos. B, si sabemos que es 20. Más 6, ¿no? Por 4200, etcétera, etcétera. Y pone el solver para que le despeje directamente C, ¿no? ¿Sí? A ver si te sale eso. Te lo dejo en la pantalla quieta para que le hagas esa operación, ¿no? Phi es 0,7, ¿cierto? Sí, 0,7. C, B, ¿cuánto es? D, 34. B. A, B, 20. Sí. ¿Ya? A ver, Adrián, ¿sí sabes lo que está haciendo Lucho? Adrián, Sí, ingeniero. ¿qué está haciendo? A ver. Lo están resolviendo por solver. ¿Pero qué? El ejercicio que le está dando. Pues varios patines, hermano. El C, hermano, está sacando el C. ¿Sí ves? Está resolviendo por solver el C. O sea, igual tú lo podrías hacer, ¿no? Pero si te das cuenta, multiplicar este C cuadrado más el C de acá, luego multiplicar este por el D, luego restar el C y luego ahí sí despejar y se me hace una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces mejor lo hago por el solver. ¿Ok? ¿Me entendiste? Sí, ingeniero. Estás comiendo, parece, no estás comiendo. ¿Ah? No, ingeniero, aquí estoy. No estoy comiendo todavía. Ya mismo. Mira, Me sale menos 26,5. Está bien, no. sale 40-23, sale. Tú has sacado el valor negativo, ¿no? Pero hay un valor positivo. Auméntale la... A ver, el valor de PU es 107,000, ¿no? Es que C nunca te puede dar negativo, ¿sí sabes? O si quieren, háganlo en Excel. Déjame ver si yo lo saco acá. ¿Cuál es el valor de A' S y el AS, ingeniero? 6. Ahí los dos. 6 los dos. Ay, menos C es de X. Dividido para X. Toca poner en el solver como X. No te olvidarás, Luchito, como X tienes que ponerle. Bueno, a mí sí me dio 40-23. Un poco más exacto, pero sí dio. ¿Ya? Es que hay valores, ¿no? Dependiendo cómo haga la aproximación la calculadora, ustedes le pueden controlar eso, ¿no? Ya. Entonces, miren, de la primera tenemos, de la ecuación 1, tenemos que despejar C y calcular, ¿no? Sino que yo para no pasar el tiempo les digo mejor hagámoslo por solver, ¿no? ¿Ok? Ya tenemos computadores poderosos.
o lo vemos, podemos hacer mediante el Excel. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, sería C por B, C no tengo, ya. Sí, porque no tiene caso ponerle CB, CB es 20. Ya, 210, sí está bien, ¿no? Sí está bien, correcto. Ok, entonces ese valor de 4023 lo reemplazamos en la segunda ecuación, ¿no? Entonces el 4023 lo reemplazamos en la segunda ecuación y me sale 1.938.000.29, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Miren, con este valor 2 se obtiene este punto, corresponde a una excentricidad mínima de carga de 0,1H. ¿Ya? El 0,1H sería, si H vale 40, el 0,1 sería 4 centímetros, ¿no? Es la excentricidad mínima. Aquí obtengo a falla de tracción 1.938 toneladas centímetros. Calculo E', miren, sería los 1.938 dividido para 107, como hicimos igual en la otra, ¿no? En la balanceada. Me sale 1811. El E, simplemente aplico la fórmula E' menos D sobre 2 y me sale 4,11 parece. ¿Ya? Y ahí saco el M asterisco U. ¿Por qué M asterisco? Porque sería no este MU, sino el PU máximo, o la excentricidad sería 107 por 4,11, me sale 439 toneladas centímetro o 440 toneladas metro, ¿no? ¿Ya? Recuerden que arriba sacamos 982.52. Y acá abajo hemos obtenido 940, ¿no? Con estos valores de PU máximo y M' se obtiene el punto G para trazar la gráfica. Hay necesidad de localizar 9 puntos, por ello debe recordarse que la zona de compresión está definida para valores C, comprendidos entre el rango 40-23, o sea, y 20, ¿no? O sea, el CB, ¿no? ¿Sí? Ya sacamos el 40-23. Entonces tenemos que encontrar rangos entre el 20 y el 40-23, ¿no? ¿Sí? Entonces, se procede a asignarle valores que estén en este rango, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Empleando la fórmula 1 y 2, ya no calculamos C, sino que le asignamos entre 40, 23 y 20. Y vamos sacando PU y MU, ¿no? Y con eso M'U y seguimos el mismo proceso. Y vamos obteniendo los puntos, ¿sí? De 24, 27, 30, 36 y 33, ¿no? Pues vamos al gráfico, miren. Pues aquí está el gráfico, ¿no? Pues aquí sacamos el punto G. ¿Sí ven el punto G? Se los voy a señalar el punto G. Esto es bastante laborioso, jóvenes. Tengo el punto G, ¿no? Aquí están los 107, miren. Acuérdense los 107. Y abajo están los 4 y piquillo, ¿no? ¿Cuánto es lo que nos salía? 4, ¿no? Miren, aquí está 4, ¿no? Esta línea es del 4. Bajo, 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 bajo. Y me sale 4,13 creo que es, ¿no? Ahí está el puntito, miren, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entre 40, 23 y 20 tengo que asignar todos estos puntos, miren. Todos estos puntos tengo que asignar. Y ir calculando. Y lo voy poniendo en una hojita de Excel, miren. Todos estos puntos, ¿no? Todos estos hasta llegar al A. El A ya lo tengo, ¿no? Pues todos estos puntos, entre el A y el G, tengo que calcularlos. Empleando ¿qué expresiones? Esta es la zona de atracción, mire. Todo esto es tracción. Clic, clic, hasta aquí, tracción. Y lo de abajo es compresión. Entonces, recién hemos hecho la tracción, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está calculado, mire. ¿Ya? Entonces, mire, aquí está haciendo. Lo mínimo es 20. Aquí le hemos puesto 24. Y hemos subido 24, 27 hasta llegar al 36. Y hemos calculado PU, FS, F'S, que es igual a 4.200, ¿no? El FS lo calculamos como 6.000 C, D menos C sobre C, ¿no? Calculamos el MU, el E', el E y calculamos el M'U. Eso lo hacemos en Excel. El viernes vamos a completar todo este cuadro, ¿no? ¿Sí? Ahorita ya no hay tiempo. ¿Ok? Pues vamos a completar todo esto en Excel, ¿no? Con el procedimiento que ya sabemos, mire, todo este procedimiento, ¿no? Son sencillas estas fórmulas, ¿no? Entonces, ¿cómo despejamos este valor de ¿dónde está?
¿Dónde estaba el 4023? Aquí, este valor lo podemos despejar en Excel, ¿no? Mediante uno que se llama buscar objetivo. Y ya nos da directamente este valor, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos la falla compresión. ¿Queda claro este procedimiento? Tenemos que empezar entre 40, 23 y 20. Tenemos que asignar valores y nos da la zona de tracción, de compresión, mejor dicho. Esta es la falla a compresión. Estoy al revés. Entonces vamos a entrar a la falla atracción. Entonces en la falla atracción asumimos que Fy vale 4200, ya no es F'S. Y F'S es al contrario, miren, aquí a falla atracción, entonces sería F'S 6000, C menos D' sobre C. Entonces falla en compresión es al revés, miren. ¿No? Miren, le damos simplemente la vuelta. Ya no sería D menos C, sino C menos D sobre C. ¿Ok? Hacemos el mismo procedimiento. Del 1, despejamos C. Ya miren, pero aquí hay algo muy importante. El valor de 0,70 se puede aplicar solo en el siguiente rango. ¿Sí ven? Entre 0,10 phi por F'S por B por H. Entonces el PU tiene que hallarse entre el PB y el valor mínimo. Entonces tenemos que calcular el valor mínimo, ¿no? ¿Sí? Se calcula mediante esta expresión el valor mínimo, ¿no? El PB ya tenemos 42,18. Entonces, con estos valores, ya el 0,70 ya no va a valer aquí 0,70, sino que va a valer un poquito más, ¿no? Entonces, con estas expresiones calculamos el phi, este phi de acá. Y lo mismo hacemos. Con Solver, C despejamos y reemplazamos en la de abajo, ¿no? ¿Sí ven? Y obtenemos el valor de C, 9,48, ¿no? El valor mínimo. ¿Ya? Entonces, 0,70 solamente debe estar entre 9,48 y 20. ¿No? Entonces, no podemos ponerle aquí 21, porque ya me está especificando el rango, ¿no? Para valores menores a 9,48, el valor phi debe calcularse con la expresión superior, o sea, con esta. ¿Ya? Entonces, ahí obtenemos el mismo procedimiento. MU, E', luego el E asterisco U, y lo grafico, ¿no? ¿Sí? Entonces voy poniendo puntos, ¿no? Entonces aquí tengo el valor mínimo, 9,48. Y voy poniendo puntos intermedios, y con esto, pues completo el gráfico, miren. Pues la falla compresión esta, y la falla atracción es lo de acá. Y ahí voy completando el gráfico. Y tengo listo mi gráfico. Ese grafiquito lo vamos a hacer en Excel la próxima semana. Y no solo ese gráfico, ¿no? Una vez que ya tengan este gráfico, van a hacer variar, ¿no? Por eso quiero que lo hagamos en Excel el viernes. Van a hacer variar, ya no va a ser 0,015, sino que vamos a poner 0,01. Y vamos a agrupar todos los gráficos en una sola hoja. Y nos va a quedar esto más o menos parecido. Listo, jóvenes.